Bienvenidos a 5 minutos para tu bienestar financiero. En el día de hoy queremos tratar el tema de cómo los millonarios logran amasar sus grandes fortunas y cuáles son sus principales hábitos financieros. Para ello nos vamos a apoyar en el libro de Chris Hogan. Chris Hogan pertenece a la organización Dave Ramsey y la gran maravilla que hicieron ellos es que entrevistaron a más de 10.000 millonarios en los Estados Unidos, tratando de conocer todos sus hábitos, tratando de conocer cómo amasaron sus fortunas y cuáles son sus principales características del día a día. Y lo primero que nos muestra este libro es que hay un gran mito que nos han hecho creer, que es que los millonarios normalmente tienen casas súper lujosas, que gastan muchísimo, que tienen todos esos carros que normalmente vemos en las redes sociales. Y la gran realidad es que el millonario cotidiano, el millonario común en los Estados Unidos, más bien tiene una casa austera y no necesariamente el último carro. A continuación, veamos cuáles son las principales mentiras o mitos que nos han hecho creer sobre los millonarios. La primera de ellas es: todos los ricos son ricos de cuna. Lo que tienen es porque lo heredaron o simplemente, como dicen por ahí, es porque son hijos de papá y mamá. Y lo que nos muestra el libro es que en el 86% de los casos, estos millonarios forjaron sus fortunas desde cero, trabajando muchísimo. Solamente en el 3% de los casos, lo que quiere decir que por cada 100 millonarios, solamente 3 recibieron una herencia que estaba por encima de justamente $1.000.000. Ahora, ¿qué nos muestra eso? Que es que con mucho trabajo sí se puede lograr. El segundo mito: nos han hecho ver que todos los millonarios logran justamente serlos porque inventaron una idea maravillosa que va a cambiar el mundo, o porque quizás tienen inversiones sumamente riesgosas. Y lo que realmente vemos es que más del 79% de los millonarios lograron serlo con algo tan sencillo como un plan de retiro de trabajo, de los llamados en los Estados Unidos 401k. ¿Y qué es lo que realmente hicieron? Invirtieron su dinero y fueron ahorrando poco a poco. Ese dinero lo invirtieron en acciones y bonos de forma controlando su riesgo, de forma inteligente. Por supuesto que no dejaron todo su dinero en una cuenta bancaria. Y lo otro que no hicieron era eso que dicen por ahí, que son traders o especuladores, que andan tratando de pegar cuál es la acción ganadora. Ahora bien, lo que nos muestra el libro es que toma tiempo hacerse millonario. En promedio, el millonario logra llegar a su primer millón a los 49 años, con lo cual les toma más de 20 años acumular su riqueza. Esa idea que tenemos o que nos han hecho creer que las fortunas se hacen de las 2 noches a la mañana, lamentablemente no son ciertas. Tercera mentira: siempre nos han dicho que para ser millonario tienes que ser empresarios. Y lo que vemos es que la gran mayoría de los millonarios consultados no son empresarios. Solamente el 18% de ellos tiene una empresa. Ahora bien, veamos cuáles son las principales 3 profesiones justamente que se repiten dentro del mundo de estos 10.000 millonarios consultados. La primera son ingenieros. La segunda son contadores. Y la tercera, que me llamó muchísimo la atención, es que son maestros. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos con ello? Que es que no tienes que tener tampoco un sueldo altísimo para poder llegar a ser millonario, sino que más bien, mientras más ganas, justamente tienes que tener cuidado de no gastar mucho más. Y lo verdaderamente importante es cómo utilizas ese sueldo. Entonces, viendo que uno de los principales éxitos de los millonarios es que saben cómo manejar su dinero, veamos las siguientes estadísticas. 94% de los millonarios viven con mucho menos de lo que producen. Ahora lleva ese número justamente a tu propia vida. 85% de ellos utiliza una lista antes de ir a hacer compras. Y más de un 93% de ellos, cuando va a hacer sus compras, utiliza cupones de descuento. ¿Qué es lo que vemos? Es que los millonarios, la principal herramienta que utilizan es hacer un presupuesto. Y por supuesto, cuando todos nosotros más bien gastamos mucho en salidas, en restaurantes, ellos se fijan un presupuesto y llegan justamente hasta ese monto. Cuarta mentira: nos han hecho ver que los millonarios más bien se endeudan para todo, que utilizan su tarjeta de crédito en todos sus consumos y que se apalancan muchísimo en la deuda o el crédito financiero. ¿Y cuál es la realidad? Que en más del 96% de los millonarios no tienen ningún saldo deudor en una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el millonario, antes de comprar algo, planifica, ahorra, y cuando tiene ese dinero es que va y realiza la compra. Quinta mentira: ¿qué es lo que muchas personas repiten cuando hablan de los millonarios? Bueno, ellos logran ser millonarios porque tienen mucha suerte, y en cambio en mi caso no lo logro porque no tengo tanta suerte como ellos. La gran realidad es que los millonarios establecen metas de largo plazo, se retan y van un poco más allá. En el 92% de los casos ellos tienen metas de largo plazo
¿Y qué es lo que logran con eso? Evitar las tentaciones del corto plazo y poner su dinero a trabajar mucho más allá. Ahora bien, si quieres cambiar tus hábitos financieros, lo primero que tienes que hacer es construir un fondo de emergencia. Segundo, si tienes deudas, paga esas deudas. Y tercero, ahorra por lo menos el 15% de tu sueldo en un plan de retiro y así pon tu dinero a trabajar. Ellos dicen justamente, los millonarios, es siempre dale algo de dinero a tu futuro y no se lo des todo a tu presente. Por último, los millonarios saben que tienen que asesorarse, saben que no pueden hacerlo solo. Es por ello que se apoyan en asesores y planificadores financieros. Más del 68% de ellos cuentan con un asesor. Ahora, cuando les preguntan a ellos, si pudieras hacer todo nuevamente, ¿qué es lo que tú harías en este caso? Y todos responden que empezarían a invertir mucho antes. Y también cuando le dicen cuál es la clave del éxito. Y la clave del éxito se centra en que cambies tus hábitos financieros. Les damos las gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el próximo viernes para seguirles brindando 5 minutos para tu bienestar financiero.